muestres en tu palabra tu voluntad para nosotros. Hoy te damos gracias por tu amor, por tu gracia, por tu bondad, por tu fidelidad. Y te pedimos que te muevas en medio nuestro, como siempre lo has hecho. Y hoy, en especial, te quiero dar gracias por la iglesia, por cada uno de los hermanos y hermanas que forman parte del cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En Colosenses capítulo 1, el apóstol Pablo inicia presentándose. Recuerde que estos son cartas y esta era una carta dirigida a una comunidad local, la iglesia que estaba en la ciudad de Colosas. Pero Pablo se presenta a sí mismo y quiero empezar a resaltar algunos aspectos que podrían parecer pequeños, insignificantes, pero en lo personal considero que son relevantes. En primer lugar dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús. Entonces, Pablo se identifica como alguien que fue escogido para servir a Jesucristo. Él menciona el ministerio al que él fue llamado. En mi caso, sería Sherman, pastor del Señor Jesucristo. ¿Y pastor por voluntad propia? No. Continúa el texto diciendo, por la voluntad de Dios. Ninguno de los que servimos al Señor en la iglesia, que todos somos llamados a servir al Señor como parte de la iglesia, lo hemos hecho por elección propia, por elección personal. Lo hacemos porque Dios nos llamó, nos mostró su gracia y su favor, y es por su gracia y por su voluntad que nos permite servir. Y Pablo dice que él es apóstol del Señor Jesucristo por la voluntad de Dios. En este caso, en esta carta, me gusta este detalle. Dice que, y el hermano Timoteo. Él menciona a Timoteo, que era mucho más joven que Pablo, que en uno de sus viajes había incorporado a Timoteo siendo muy joven a su equipo ministerial, con el cual emprendieron muchas tareas misioneras, fundaron iglesias e incluso Pablo le encomienda a Timoteo algunas tareas pastorales en algún momento. Entonces, Timoteo era parte de esas personas que rodearon a Pablo y que trabajaron en equipo. La vida de la iglesia no es para personas que sirvan solas. La vida de la iglesia se hace en equipo, se hace en familia, se edifica uniéndonos y sirviendo al Señor todos juntos desde el don ministerial, de los dones que Dios nos ha dado, usando los talentos y las habilidades que Dios puso en nuestras manos para servirle a Él, para servir a la iglesia y para bendecir a nuestras comunidades. Y Pablo aquí dice que Él sirve por la voluntad de Dios, que sirve a Cristo Jesús y que lo hace en equipo. Ojalá Dios nos permita servir en equipo. En el siguiente verso continúa acá en Colosenses 1 diciendo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Es una carta que va dirigida a la iglesia de los colosenses y los califica con dos palabras, santos y fieles hermanos en Cristo. Hermanos en Cristo. Pablo no se cree superior, no se cree mejor, reconoce, somos hermanos en Cristo. Todos en la iglesia estamos en la misma posición. Somos miembros de la misma familia y nadie tiene poder sobre el otro, sino Cristo. A los santos y fieles hermanos en Cristo. La pregunta es, ¿estamos siendo tú y yo santos y fieles para Dios? ¿Estamos viviendo en santidad, en pureza, en integridad, apartados, consagrados, dedicados a Dios? ¿Estamos siendo cristianos fieles? Y como en cada carta, Pablo hace una oración y les expresa un deseo de lo que él quiere que Dios haga en sus vidas. Y aquí les dice que Dios, nuestro Padre, les conceda gracia y paz. Mi oración es que hoy Dios te conceda gracia y paz en todos los ámbitos de tu vida. En todos los ámbitos de tu vida. Continúa el texto diciéndonos varias cosas que son elementales. Pero hoy, como te dije, quiero dar gracias a Dios por ti. Hoy quiero expresar mi gratitud por tu vida. Posiblemente algunos de los que escuchen y vean este video son personas conocidas.
Algunos están conectados en este momento en vivo. Y quiero dar gracias por tu vida. Algunos verán el video después o verán este video en YouTube. Pero quiero dar gracias por ti, por tu vida. La vida de la iglesia es una vida maravillosa, en la que Dios nos permite caminar, crecer y servir juntos. Nos necesitamos. Y en lo personal, hoy quiero dar gracias a Dios por la iglesia a la que Dios me ha puesto a servir en los últimos casi 6 años. En enero próximo, si Dios lo permite, Vida Abundante Alajuela cumplirá 6 años de que empezamos esta aventura por la gracia de Dios. No por un plan humano, no por el resultado de las habilidades humanas, sino es solamente la misericordia de Dios. Quizás muchos de los que están a mi alrededor y con los que tengo contacto fueron personas que conocí hace 20 o 30 años. Y en este caminar quiero dar gracias también por tu vida, porque cada uno de los que formamos parte de la iglesia somos una familia y estamos para acompañarnos y caminar juntos. En el verso 3, el apóstol Pablo escribe y dice: siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero dar gracias a Dios por ti. Quiero dar gracias a Dios por ti. Y una de las mejores prácticas que puede tener uno como cristiano es el de orar unos por otros. Orar por los hermanos y hermanas en Cristo. Asistan o no asistan a la congregación en la que yo estoy. Oremos unos por los otros, porque esto es lo que nos sostiene. Necesitamos esto. Durante este tiempo de pandemia que ha sido complicado, complejo, muy difícil, muy difícil para muchísima gente, nos necesitamos. Y necesitamos seguir unidos para enfrentar los desafíos que Dios tiene para nosotros. Durante este tiempo mucha gente ha sufrido y quizás algunos hemos sufrido y hemos sufrido pérdidas de seres amados, personas queridas, hermanos de la iglesia, amigos. Pero Dios nos ha mostrado aún en el valle de sombra y de muerte su fidelidad y su misericordia. Y Dios lo seguirá haciendo. Y oro por eso, para que Dios te siga mostrando su gracia y te siga dando su paz. Algunos de los motivos por los que Pablo expresa gratitud en estos versículos que vamos a estar tratando son estos. En primer lugar, Pablo describe a los cristianos de Colosas como personas que tenían fe en Cristo. Dice el verso 4, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Eran personas que habían depositado su fe en Cristo Jesús, como sé que tú lo has hecho. Y si no lo has hecho, estás invitado para hacerlo. La esperanza, la salvación provienen de Cristo. Son producto del amor de Dios y se reciben por fe en Cristo. No por obras, para que nadie se llene de jactancia, sino por la fe, porque es un regalo de Dios. Además de la fe en Cristo, menciona el amor por la iglesia. Dice del amor que tienen por todos los santos. Una de las características que hemos visto en la vida de la iglesia desde hace casi 6 años que empezamos, que consideramos que es como un rasgo distintivo en nuestra pequeña comunidad de hermanos y hermanas, es el amor de los unos por los otros. Y nos esforzamos y tratamos de construir relaciones significativas, de llevarnos bien. Incluso en nuestras reuniones antes de la pandemia invertíamos buen tiempo compartiendo, nos tomábamos un cafecito, un fresquito, comíamos algo durante las reuniones para poder interactuar unos con otros y acercarnos como la familia que somos. La iglesia no debe ser un lugar al que van personas que no se conocen y nunca se conocerán en toda su vida. Debe ser un lugar donde la familia puede compartir. La iglesia somos nosotros, no es un culto, no es un programa, no es un edificio. Pero si no tenemos ese amor unos por otros, va a ser muy difícil que permanezcamos firmes cumpliendo los propósitos de Dios. En los versos 5 y la primera parte del verso 6 se nos habla de que la iglesia, los cristianos, debemos tener una esperanza viva. Dice,
a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. Esa es nuestra esperanza eterna. Dice, de esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad. La Biblia nos habla de que nuestra esperanza acerca de un futuro en la presencia de Dios es real, es verdadera. Y tenemos que estar preparados para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo en cualquier momento. Por la palabra de verdad que es el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes. Somos llamados a tener fe en Cristo, a amarnos unos a otros y a mantener esa esperanza viva. William Barclay, comentarista bíblico, escribe: la esperanza cristiana es que el camino de Dios es el mejor y que la única paz real, el único gozo verdadero, la única recompensa duradera y real han de encontrarse en Él. La esperanza cristiana es la confianza en que vale más la pena jugarse la vida por Dios que creer en el mundo. Si crees que Dios te da esperanza, vive para Él y disfruta tu relación con Él. El siguiente elemento es la importancia de compartir el Evangelio, un Evangelio que es y está siendo compartido. Dice, este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo. ¿Cómo es que el Evangelio da fruto y crece en todo el mundo? Cuando es compartido, cuando la iglesia cumple su rol de anunciar las buenas noticias. Y usted y yo somos responsables de hacer esto. Como también ha sucedido entre ustedes. Porque a nosotros alguien nos compartió el Evangelio. Y por eso hoy estamos aquí, como miembros de la iglesia, como parte de la familia de Dios. Como alguien lo hizo contigo y conmigo, hagámoslo con otros. Dice, como también ha sucedido entre ustedes, desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. El Evangelio, para poderlo recibir, implica que comprendamos dos cosas. Fuimos escogidos no para ser cristianos pasivos, sino para tener una participación activa en la vida de la iglesia, y esto implica llevar fruto y que el fruto permanezca. Este Evangelio está dando fruto. Somos llamados a llevar una vida fructífera. En segundo lugar, tenemos que comprender la gracia. El Evangelio lo recibimos por gracia. No merecíamos que Cristo muriera en nuestro lugar. Él pagó la deuda por el amor de Dios mostrado a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando Él muere, Él es sepultado, pero resucita el tercer día, vence al pecado y a la muerte para darnos vida, vida plena, vida eterna, vida en abundancia. Y tenemos que entender que no fue por obras, no lo merecíamos, ni lo mereceremos. Fue por su gracia y por su amor, y se recibe por fe, para que nadie se gloríe. Comprendamos bien lo que es la gracia de Dios y vivamos para servirnos unos a otros. Dice el verso 7, donde menciona a otro de las personas que estaban cercanas a Pablo. Dice, así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. A una persona en medio de la iglesia llamada a servir a Cristo para bendecir a otros. Tú y yo hemos sido llamados igual, para bendecir a otros, para bendecir a otros. Que nuestro servicio como iglesia sea un servicio transformador. No se trata de hacer reuniones nada más. No se trata de transmitir una reunión como esta. Se trata de que lo que hagamos como iglesia trascienda y bendiga a personas que lo necesitan. Que Dios nos permita seguir haciendo cosas para edificarnos mutuamente y para servir a otros, de tal manera que conociendo el amor de Dios puedan ser transformados y transformadas. En el verso 8 nos encontramos la importante acción del Espíritu Santo en el seno de la iglesia. Fue Él
quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Una iglesia caracterizada por el accionar del Espíritu Santo que permitía que ellos se amaran más y más. La vida de la iglesia exige que nos rindamos al accionar del Espíritu Santo y le dejemos moldear nuestra vivencia personal y nuestra vivencia comunitaria como parte del pueblo de Dios. En el versículo 9 se nos habla de otra característica de las que Dios quiere moldear en nosotros, y es una vida de crecimiento espiritual. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. La vida cristiana es una vida de crecimiento y tenemos que aprender a conocer la voluntad de Dios, y eso proviene de una relación cercana con Dios, personal, de tener comunión con Él, pero también de aprender a reconocer que necesitamos de la sabiduría y el discernimiento espiritual que nos ayudará a tomar decisiones que honren a Dios, que honren a Dios. El verso 10 nos dice: para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo, agradándole en todo. Tenemos que ser verdaderos adoradores. Le adoremos en espíritu y en verdad, y eso es más que cantar, eso es tener un estilo de vida 24 horas al día, tratando de hacer aquellas cosas que honran, que dignifican, que glorifican y muestran nuestro amor a Dios a través de nuestra conducta, de nuestros pensamientos. Que Dios nos ayude a hacer esto. Y quisiera terminar con algunos versículos más adelante de este capítulo, con un desafío para nosotros hoy. En el verso 21 en adelante dice: en otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Antes de conocer a Cristo, dejábamos que nuestras pasiones, nuestros malos deseos, que nuestras actitudes y nuestras malas acciones estaban alejadas de Dios, y eso nos convertía en enemigos de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, y si hay pecado en nuestra vida estamos destituidos de su presencia. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y el verso 22 dice: pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Dios no envió únicamente a Jesucristo para brindarnos salvación, porque el propósito de Él es integral. Jesucristo vino para darnos la esperanza de la vida eterna, sí. Perdona nuestros pecados, sí. Pero Él vino para transformar nuestras vidas de tal manera que podamos honrar y agradar a Dios en todo. Y por eso es que Dios quiere presentarnos delante de sí, y nos ha dado las herramientas para poder trabajar Él en nuestra vida y transformarnos para que seamos santos, apartados para Él, intachables, rectos, íntegros e irreprochables, que vivamos en pureza, en santidad delante de Él. Para eso nos reconcilió, para presentarse delante de sí una iglesia pura y sin mancha, de la cual usted y yo somos miembros. El verso 23 dice: con tal de que se mantengan firmes en la fe. Porque Él quiere que nos mantengamos firmes, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Cuán fácilmente muchos están o han abandonado la esperanza que hay en el Evangelio. Dios quiere que seamos una iglesia afirmada en la fe en Cristo Jesús, bien cimentados en la palabra y estables, que permanezcamos, porque el que persevere hasta el final será salvo. Y
Nosotros somos llamados a perseverar, a permanecer hasta el día que nos encontremos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo y pasemos a morar por toda la eternidad ante Él. La segunda parte del verso 23, y con esto finalizo, dice: este es el evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. En mi caso, soy un servidor de ustedes, soy un servidor de la iglesia. No soy alguien que se considere especial. Lo que hay de especial en mí es que la gracia de Dios se mostró. Y a pesar de ser imperfecto, a pesar de que fallo, a pesar de mis carencias, Él ha determinado amarme, permitirme ser su hijo, permitir ser parte de la iglesia. Y siendo parte de la iglesia me ha permitido servir. Y hoy me ha dado un honor que no merezco ni mereceré, que es servir en una función específica dentro del rol de la vida de la iglesia. Y estoy para servirles. Igual que creo que usted puede servir y ha sido llamado para servir a Dios, a la iglesia y a los demás. Que Dios nos permita seguir avanzando, cumpliendo los propósitos de Dios, aún en tiempos complejos como los que estamos viviendo. Que Dios nos ayude. Podemos orar. Señor, hoy te doy gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo, por cada persona que está escuchando este mensaje, y te pido que tú sigas mostrando tu gracia, sigas brindando tu paz y ayudándonos para vivir conforme a tus propósitos, para que podamos ser esa iglesia que camina unida, que crece unida y que sirve unida para hacer tu voluntad.